me gustaría, ya que nos pide respeto con los independentistas, me gustaría verme defendido por Iceta ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la igualdad de España, la unidad y la igualdad, verme defendido también por mi compañero en Cataluña. Buenas noches. Es la respuesta del varón socialista Miquel Iceta al declive separatista de Pedro Sánchez para conseguir sacar adelante las negociaciones con Esquerra. Ha provocado la división entre los varones socialistas. El líder del PSC ha pedido que pesos pesados del grupo como García Page o Lambán muestren un poquito de respeto a las decisiones de la cúpula, abogando por un diálogo de igual a igual. No es la primera vez que Miquel Iceta se pone del lado independentista. Siempre ha defendido que Cataluña es una nación. Y Sánchez, alineado en la postura de Iceta, hoy ya no menciona la Constitución, habla de diálogo y defiende la mesa de negociación que Oriol Junqueras ha exigido. De este modo, Sánchez se arrodilla ante el separatismo y vuelve a provocar la división dentro de su partido. El grueso de la formación ha saltado en bloque contra sus negociaciones, desde Felipe González hasta los actuales dirigentes. El grupo mixto no puede dividirse, así lo ha decidido hoy la mesa del Congreso ante las peticiones de diferentes partidos con menor representación parlamentaria de englobarse en España Plural y Grupo Múltiple. PSOE y Podemos han auspiciado un periodo de 20 días para que Junts per Cat, Más País, Compromís y el BNG busquen otra fórmula. En ambos casos, los letrados y los informes que nos han hecho llegar a los miembros de la mesa consideran que no cumplen el reglamento y que, por lo tanto, no pueden darse por constituidos dichos grupos. Bochornoso comentario a Cayetana Álvarez de Toledo. Ha sido un edil de Ador, en Valencia, el que ha insultado a la portavoz popular a través de sus redes sociales. En las últimas horas, el Partido Socialista ha intentado desvincularse, pero en realidad es un concejal que figuró como independiente en la candidatura en la que confluyeron socialistas y Compromís. Camp Nou se refuerza en seguridad por las amenazas de tsunami democrático para el Clásico. Serán más de 3.000 agentes los que estén controlando la zona con diferentes operativos. Los Mossos d'Esquadra han triplicado el número de agentes para garantizar la seguridad en el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Carles Sanfruns, que es el jefe de la región de Barcelona, con la que cuenta con un total de por encima de 1.000 efectivos de Mossos d'Esquadra. Y el total de seguridad pública y privada creemos que se centrará alrededor de 3.000 personas. Dos niñas han aparecido muertas en Gerona. Ha sido su padre el que se ha encontrado el cuerpo de las pequeñas sin vida y con claros signos de violencia. Su madre se ha suicidado poco después al tirarse de un puente. Las hipótesis de los agentes apuntan a la mujer como la autora de los hechos. Aplastante victoria de Boris Johnson en las elecciones de Reino Unido. De esta forma, los comicios refuerzan los planos del Tory para poder llevar a cabo sus planes para el Brexit. Su partido ha conseguido los mejores resultados desde la era de Margaret Thatcher, superando con creces la mayoría absoluta y hundiendo a Jeremy Corbyn. El marco pues, tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos. Por tanto, diálogo y seguridad jurídica en el marco de las leyes democráticas que tenemos. Ese será el planteamiento que hagamos y que estamos haciendo además a Esquerra Republicana y que, por supuesto, he dicho público en reiteradas ocasiones. Pedro Sánchez bendice la mesa de negociación que exige Oriol Junqueras y vuelve a tender la mano al ofrecer diálogo, pero sin referirse a la Constitución. El golpista encarcelado ha dejado claro que la postura de Esquerra es la de apostar por la vía política y que el partido votará no a la sesión de investidura de Pedro Sánchez si no hay un compromiso firme. Los que somos independentistas de toda la vida no cejaremos en el empeño. No me arrepiento de nada. Siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación. Esquerra ha sido muy clara con sus condiciones. Si se dan, podemos replantear nuestra posición, pero si no se acuerda una mesa de negociación como reclamamos, nuestro voto será negativo. Nosotros no estamos negociando una investidura, sino los mecanismos para buscar una solución democrática al conflicto. Votaremos no si no hay una mesa de negociación entre gobiernos donde podamos hablar de todo y fijemos un calendario y unos mecanismos de cumplimiento de los posibles acuerdos de esa mesa. La pelota está en el tejado de los socialistas y las terceras elecciones también.
El que fuera vicepresidente de la Generalitat marca los pasos a Esquerra y por ende a Pedro Sánchez desde prisión. Algo sobre lo que ha alertado Pablo Casado. El dirigente popular, tras participar en un desayuno informativo, ha reprochado que Pedro Sánchez agache la cabeza ante esas reivindicaciones. Además, con motivo de la cita que ambos mantienen el lunes, Casado ha querido lamentar que Sánchez haya tardado un mes en querer reunirse con él. Bueno, pues parece ser que Pedro Sánchez deja muy claro que quiere gobernar con Podemos y hoy Junqueras le deja muy claro cuáles son las reivindicaciones que Esquerra en esta negociación le va a plantear. Por eso yo ya he dicho que tiene otras opciones de antiguos socios, tanto de Ciudadanos, con los que están gobernando varias capitales de provincia y con los que intentó un acuerdo en el 2016 de investidura a nivel nacional, e incluso el ofrecimiento que ya le hizo Unión del Pueblo Navarro en abril, siempre y cuando rompiera su acuerdo con Bildu en la comunidad foral. Los gestos de Pedro Sánchez al separatismo enfrenta a los varones socialistas. Miquel Iceta siempre ha dejado entrever sus intenciones con el separatismo y una vez más ha vuelto a defender una negociación entre gobiernos. El socialista catalán ha afeado las últimas declaraciones de los dirigentes autonómicos Emiliano García Paje y Javier Lambán por sus críticas a la negociación. Iceta avala la posibilidad de crear una mesa de negociación y, si Esquerra la quiere, entre gobiernos. De este modo, el líder del PSC rechaza y ataca las críticas de varones socialistas como de García Paje y Lambán. Los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón siempre se han mostrado reacios a negociar con el separatismo, al igual que otros históricos del PSOE. Algo que a Miquel Iceta le ha caído como un jarro de agua fría, pidiéndoles que se comporten con respeto. La reacción de García Paje no se ha hecho esperar, le ha contestado con dureza y entre líneas, llamándole hipócrita por decir qué cosas según qué momento. Pero le quisiera recordar al compañero Iceta que sobre toda España hablamos todos los españoles, y todo el PSOE también. Y sobre todo que me gustaría, ya que nos pide respeto con los independentistas, me gustaría verme defendido por Iceta ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la igualdad de España, la unidad y la igualdad, verme defendido también por mi compañero en Cataluña. Cuando me insultan tanto, cuando atacan tanto, yo no he llamado xenófobo a Torra. Hay quien lo ha hecho y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta. ¿O es que hay que esperar a que veten a Iceta los independentistas para ir al Senado, para entonces sí poder criticar a los independentistas? No es el único escándalo en el que se ve inmerso Miquel Iceta en el día de hoy. El dirigente del PSC aseguraba en una entrevista radiofónica que Pedro Sánchez ya había hablado con Quim Torra por teléfono. Una llamada que se va a producir la semana que viene y que ha abierto el melón de la polémica. Ahir es van trucar. I què es van dir? Pues no sé, jo sé el que ha dit el president Torra. Una trucada buida de contingut que no val per res. Siguiente. A quina hora va trucar? No tinc ni idea. I això ho he llegit als mitjans. A on ho he llegit? Ahir, amb un teletip, amb una declaració del senyor Torra, dient que la trucada no havia servit per res. Pero Iceta se ha hecho un lío porque horas después salía de nuevo ante los medios de comunicación a decir que se había confundido porque lo había leído en un titular de prensa. Quim Torra ya había reaccionado a esa afirmación en las redes sociales. El dirigente autonómico critica al socialista y aprovecha también para lanzar un dardo a las negociaciones que encabezan PSOE y Esquerra. Lamentable, el tono y el engaño. El presidente Sánchez no llamarme ayer, como tampoco descolgó el teléfono en un momento de máxima gravedad en el país cuando yo le llamaba. Es difícil pensar en hacer creíble una negociación que se basa en mentiras. Habrá clásico o por lo menos hay intención de que se produzca ese encuentro. 3.000 efectivos van a garantizar la seguridad del entorno del Camp Nou para que pueda celebrarse el partido entre el Barça y el Real Madrid. Además del dispositivo de seguridad privada de los clubs, se suman alrededor de 1.000 Mossos de Escuadra. El dispositivo va a estar dividido en dos fases. En la primera de ellas se establece un cordón de seguridad a partir de la mañana del 18 de diciembre con filtros y controles que va a garantizar el acceso al partido de los jugadores y también de los árbitros. La segunda se va a centrar en el acceso del público y el partido en sí mismo. Tsunami Democrático ha convocado para el próximo miércoles 4 puntos de concentración para rodear el estadio desde las 4 de la tarde y así aumentar las dificultades y provocar cortes de tráfico. El comisario
Carles Sanfruns, que es el jefe de la región de Barcelona, con la que cuenta con un total de por encima de 1.000 efectivos de Mossos d'Esquadra, y el total entre seguridad pública y privada creemos que se centrará alrededor de 3.000 personas. Tenemos ya conexión en directo con Serafín Giraldo, portavoz policial de UFP. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy ha sido el último día de la cumbre del Cliva, que ha consumido más de 5.000 efectivos de seguridad. ¿Significa que Cataluña se queda sin agentes? No, desde luego que no, todo está previsto. Además, Cataluña tiene los antidisturbios de los Mossos, es decir, los Brimo y los Arro. Y también hay unidades antidisturbios de la Policía Nacional, en concreto la unidad de Barcelona, hay también unidades de Vigo, hay unidades de Granada, con lo cual Cataluña todavía tiene unidades antidisturbios. Tsunami Democrático amenaza con bloquear el Camp Nou el día del Clásico. ¿Debería cancelarse el partido o moverse a otra ciudad por razones de seguridad? No, en principio no. Hay una circunstancia que ha cambiado en estas últimas semanas. Solo es ese foco de atención para la policía, es decir, Tsunami Democratic se va a centrar en causar disturbios en ese foco. La policía solo tiene que concentrar su actuación policial en el Camp Nou y los aledaños, con lo cual, en principio, la seguridad ciudadana tiene que estar más que garantizada, y la Policía Nacional, en este caso los Mossos d'Esquadra, tienen que garantizar la seguridad en ese partido, faltaría más. ¿Cuáles son las acciones que pretenden llevar a cabo los radicales separatistas? En principio, según se ha anunciado, parece que quieren concentrar, y esto está la verdad que muy bien dispuesto, concentrarse en torno al estadio en 4 puntos diferentes, con lo cual pues prácticamente tienen el estadio más o menos controlado, por decirlo de alguna manera, y luego son imprevisibles, de un momento a otro pueden cambiar sus actuaciones. ¿Cuántos manifestantes estima la policía que acudan a esta convocatoria de Tsunami? También es imprevisible. Ellos, la verdad es que han tenido mucho éxito en cada concentración que realizan, y ellos también, desde luego, solo tienen este foco de atención, con lo cual es muy difícil determinar la cantidad de personas que puedan acudir. En este caso son el estudio de las redes sociales, el estudio de las unidades de información, las que tienen que determinar el número más o menos. ¿Hay temor a posibles sabotajes eléctricos? Sí, desde luego que sí. Con Tsunami Democratic todo es previsible. Sabotajes, disturbios, lo hemos visto ya, con lo cual es previsible cualquier acción delictiva, es previsible cualquier disturbio que puedan ocasionar estos radicales. Serafín, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. La Mesa del Congreso rechaza la creación de España Plural y Grupo Múltiple. De esta forma se abre un plazo de 20 días para que Junts per Cat, Más País, Compromís y el BNG encuentren una solución distinta. Pero no es un periodo para presentar alegaciones, sino para buscar otra fórmula, ya que sus números no son suficientes. El organismo del Congreso determina que el grupo mixto no se puede dividir tal y como estos partidos habían propuesto. En ambos casos, los letrados y los informes que nos han hecho llegar a los miembros de la mesa consideran que no cumplen el reglamento y que, por lo tanto, no pueden darse por constituidos dichos grupos. Por ello, la mesa ha acordado inadmitir ambas peticiones y también abrir un nuevo plazo para que se puedan presentar nuevas propuestas de conformación de grupos parlamentarios que sean acordes al reglamento y puedan ser eventualmente admitidas. El nuevo plazo finalizará el próximo viernes 20 de diciembre. Antes de que me pregunten por ello y en relación a esta cuestión, les comento también que el reparto de escaños en el hemiciclo y de los despachos de la Cámara no va a poder cerrarse hasta que estén constituidos los grupos parlamentarios de manera definitiva. Ese plazo de 20 días, la prórroga facilitada por el PSOE y por Podemos, podría beneficiar a los partidos que ahora mismo están dialogando con Pedro Sánchez para poder llegar a acuerdos. Es precisamente el argumento que esgrimen desde el Partido Popular y desde Vox para oponerse a esa petición del grupo mixto. Miembros de la mesa que estamos aquí nos posicionamos con los servicios de la Cámara rechazando su constitución, pero no por un tema, como les digo, esto no es un tema político, es un tema jurídico, porque entendemos que no cumplen los requerimientos del ordenamiento jurídico, como han dicho los letrados. Y hemos votado en contra de una decisión que se ha tomado, que es de volver a abrir un plazo. Esto no se ha producido en ocasiones anteriores. Como saben, lo que se ha hecho en ocasiones anteriores es dar un plazo para que quien lo ha presentado pueda hacer alegaciones o reconsideraciones sobre lo que ha presentado, pero no abrir un plazo de nuevo porque se está dando algo que entendemos a nuestro juicio que no se debe dar.
Yo he manifestado mi oposición, he entendido que esos grupos, que esos diputados y diputadas no es que queden en el limbo y por tanto tengan que buscar dónde se acogen, quedan de hecho, conforme al ordenamiento vigente, integrantes del grupo mixto y que por tanto sobre eso, sobre la autocapacidad organizativa del grupo mixto como de cualquier otro grupo de la Cámara, no tiene nada que decir la mesa. El Partido Socialista, abanderado del feminismo, todavía no ha pedido ni las disculpas ni la dimisión de Ángel Mascarell. Es el concejal de Ador, en Valencia, que figuró como independiente en la candidatura progresista, en la que confluyeron socialistas y Compromís, y que hoy está en el ojo del huracán. Mascarell ha publicado en sus redes sociales un bochornoso y humillante comentario contra Cayetana Álvarez de Toledo. Lo están viendo sus pantallas. Dice: soy la única persona que ve que esta señora tiene un pene con cojones y todo atravesado en la garganta. El Partido Popular ha saltado un bloque a defender a la portavoz y a exigir la renuncia de este concejal. Toda la cúpula del grupo se ha expresado en las mismas líneas. El vicesecretario de Comunicación se ha preguntado en las redes sociales si Carmen Calvo saldría públicamente a pedir la dimisión de este sujeto. Sin embargo, tanto desde Ferraz como desde el Partido Socialista de Valencia han negado que sea afiliado del partido ni concejal suyo. Pocos avances y ambiciones postergadas en la Cumbre del Clima. El evento se ha marcado como el más importante y mediático y ya ha llegado a su fin en Madrid. Una cita en la que han sorprendido sus protagonistas. Sus acciones notan por el medio ambiente y la hipocresía. La Cumbre del Clima llega a su fin. Tras 10 jornadas, Madrid echa el cierre a un encuentro que prometía mucho y no ha abarcado tanto. Esta mañana 73 países se han comprometido a reforzar su acción climática. Sin embargo, la emisión de gases de estas naciones no llega al 10% mundial, un acuerdo en el que faltan algunos de los países más contaminantes. China con un 29% de emisiones, India con un 7% y Japón con un 4%. Pero sí ha habido una gran ausencia, es la de Estados Unidos. La cumbre ha tratado de dar una mayor visibilidad con estrellas de Hollywood. Ha intentado aprovechar el tirón de Greta Thunberg. Nada de eso, sin embargo, ha conseguido atraer a ningún miembro del gobierno norteamericano. La única figura divisada ha sido una Nancy Pelosi más centrada en el impeachment que en otro asunto. En definitiva, el encuentro se podría definir con una palabra: contraste. Mientras los asistentes a la cumbre disfrutan del abono transporte gratuito durante el evento, los madrileños siguen pagando su cuota. Alejandro Sanz nos culpa a todos de la emergencia climática desde su yate. Y mientras la cumbre afirma proteger al clima, se suelen emitir alrededor de 59.000 toneladas de CO2 en el evento, algo equivalente a lo que emitirían 380.000 vuelos Madrid-Palma. La cumbre del clima acaba hoy, o al menos debería. Algunos de los principales asuntos que el encuentro debía resolver siguen, nunca mejor dicho, en el aire. No hay ningún acuerdo sobre las reglas de los mercados de carbono. La financiación a las naciones en desarrollo parece una quimera. Y los acuerdos ya firmados, como el Acuerdo de París, sufren bajas importantes como la de Estados Unidos. Todo esto parece prever que las negociaciones entre países continúen en Madrid. Un proceso que, según Teresa Rivero, es normal. Estamos en un momento que, por otra parte, es muy frecuente. No es descartable, porque suele ser habitual también, que cuando haya oído a todo el mundo, ella llegue a la conclusión de que los temas, 1, están maduros, vamos para adelante, 2, hay temas que a lo mejor no están todavía suficientemente maduros y encargue que se siga trabajando en ellos. Suben los precios en el mes de noviembre. Hoy hemos conocido los datos del IPC que ha publicado el INE y el índice sube en el 11º mes del año. Las gasolinas y los alimentos provocan el avance de 3 décimas. El índice de precios de consumo subió un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y elevó 3 décimas su tasa interanual, hasta el 0,4%, regresando así a niveles del pasado verano, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Con este avance de 3 décimas, el IPC interanual rompe con los síntomas mostrados en septiembre y octubre, meses en los que se situó en el 0,1% y sube por primera vez desde julio. Estadística ha atribuido esta subida de noviembre a la estabilidad de los precios de los carburantes, a que los precios de las frutas y de los paquetes turísticos bajaron menos que hace un año y al encarecimiento de productos como pescado y marisco.
Por el contrario, bajaron los precios del Grupo Vivienda por el descenso de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción. El INE también ha confirmado que, frente a octubre, los precios subieron un 0,2% por el alza de vestido y calzado, mientras que cayeron en hoteles, vivienda, ocio y cultura. La tasa interanual de noviembre es la 39ª tasa positiva que encadena el IPC interanual, hecho que conlleva a que los precios son, hoy, un 0,4% superiores a los de hace un año. En Castilla y León, este repunte alcanzó el 0,5%, una décima más sobre la media. La inflación subyacente, que no incluye los precios energéticos ni productos no elaborados, se mantuvo en noviembre en el 1%, 6 décimas por encima del IPC general. La filial de ACS participó en el mayor evento ferroviario del hemisferio sur, Aurrail Plus 2019. Lo hizo como empresa líder en el campo de los sistemas inteligentes de transporte, que ofrece soluciones tecnológicas diferenciadoras y adaptadas para la gestión centralizada de todos los servicios adyacentes a cualquier medio de transporte público y privado. La filial tiene una implantación muy relevante en las áreas de peaje, sistemas inteligentes de tráfico y túneles. De hecho, ya es una de las principales referencias del país en estos sectores. En el área de transporte, SAI se encuentra en una fase inicial de desarrollo de la línea de negocio y el Congreso ha resultado del máximo interés comercial. El evento ha cumplido sobradamente con las expectativas con respecto a prospección de mercado y contactos con clientes. En Gerona, 2 niñas han aparecido muertas y poco después su madre se ha suicidado. Los cuerpos sin vida de ambas han sido encontrados por su padre en la vivienda, con claros signos de violencia. Posteriormente, la madre se ha suicidado al tirarse por un puente de la AP7 y ha sido atropellada por un camión. Ha fallecido esta tarde en el hospital. Según recoge la agencia EFE, todos los indicios apuntan a que ella sería la autora de estos hechos. La posibilidad de que se haya tratado de una posible muerte violenta o intencionada la refuerza el hecho de que la División de Investigación Criminal de Gerona se haya hecho cargo del caso. La sombra de 3 muertes rodea al asesino confeso de Marta Calvo. Además de estos 2 casos, 2 mujeres han declarado en las últimas horas para esclarecer otros delitos que salpican a Jorge Ignacio Palma. Se trata de 2 prostitutas. Una de ellas se negó a satisfacer a su cliente cuando éste intentó introducirle droga sin su consentimiento en sus partes íntimas. La otra declaró que le drogó al echarle una cocaína en una bebida. Sí, la confirmación de esa noticia que han avanzado ustedes es cierta, eso es así, y se está a la búsqueda de posibles otros casos. Cierto que, hombre, a través de los medios de comunicación, todas aquellas personas que tengan algún caso y que puedan tener alguna relación y que crean que puede aportar algo de luz, pues yo les animo a que colaboren con las fuerzas de seguridad, tanto con Policía Nacional como Guardia Civil, ya que ambos cuerpos trabajan coordinadamente y se está revisando absolutamente todos los supuestos, todos los casos. Pero, insisto, esto no significa que todo lo que aparezca tenga que ver con este mismo supuesto. Un hombre en estado grave tras ser apuñalado en Madrid. Los hechos sucedieron poco antes de las 2 de madrugada en la calle Marqués de Covera, ubicada en el distrito de Ciudad Lineal. Los servicios del SAMU le atendieron por una herida penetrante debajo de la clavícula izquierda. Presentaba esta herida causada por un arma blanca. Los efectivos tuvieron que drenarle el pulmón ya que tenía dificultades para poder respirar. Una vez estabilizado, ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre. La Policía Nacional se encuentra investigando este suceso. Y en Usera, grave accidente de tráfico. Un hombre de 36 años ha chocado el coche que conducía contra un árbol. El siniestro ha ocurrido sobre las 3 de la madrugada y como consecuencia del impacto, el vehículo ha comenzado a arder, por lo que se han tenido que desplazar hasta el lugar los bomberos del ayuntamiento que han extinguido las llamas del turismo. El conductor ha resultado herido, presentaba un traumatismo facial y se encontraba notablemente agitado. El paciente ha tenido que ser intubado y trasladado inmovilizado en un colchón de vacío con un importante mecanismo lesional al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Municipal ha realizado el atestado y va a investigar las causas de este accidente.
Los inmigrantes conseguían los papeles con matrimonios concertados. Así operaba una organización que operaba a nivel nacional y se dedicaba a regularizar a los inmigrantes indocumentados. La policía ha desarticulado a este grupo con la detención de 4 personas en la Comunidad de Madrid de nacionalidad marroquí y española que disponían de una estructura que les permitía acceder de forma irregular a documentación y trámites de organismos oficiales. Gestionaban el empadronamiento y el matrimonio de súbditos marroquíes con situación irregular en diferentes países europeos a cambio de 6.000 euros y 12.000 euros. Aplastante victoria de Boris Johnson en Reino Unido. Las elecciones británicas lo muestran como claro ganador, superando con creces la mayoría absoluta al obtener 364 diputados en la Cámara de los Comunes. Se trata de la mayoría más amplia obtenida por el partido de los Tories desde Margaret Thatcher. Vía libre para el Brexit porque el Parlamento ya no puede oponerse a los planes de Boris Johnson. Es el mayor triunfo electoral de las últimas décadas en Reino Unido. Boris Johnson logra la mayoría absoluta en unas elecciones marcadas por el Brexit. This election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable decision of the British people. Y ha dejado claro que están listos para hacerlo. With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? Boris Johnson ha logrado 364 escaños en el Parlamento británico, lo que le otorga una arrolladora mayoría, mientras los laboristas solo obtienen 203 escaños, sus peores resultados desde 1935. This is obviously a very disappointing night for the Labour Party with the result that we've got. Unos números que han provocado que Corbyn rechace volver a ser candidato. That I will not lead the party in any future general election campaign. Estas elecciones han servido para confirmar el ascenso del Partido Nacional Escocés. Suben de los 35 a los 42 escaños y avisan a Johnson. Es un derecho democrático que los escoceses puedan determinar su futuro. Un mensaje con el que dejan claro que piensan seguir luchando por un nuevo referéndum de independencia en 2020. Mientras tanto, el líder conservador ya se ha puesto manos a la obra. Pretende tener listo su gabinete este lunes y que el próximo viernes se vote en el Parlamento su acuerdo del Brexit. Analizamos los resultados electorales con Paul Gordon, representante del Movimiento Democrático Europeo. Señor Gordon, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Respira aliviada la Unión Europea con esta victoria de Boris Johnson? Pues parece ser que sí. Por lo que he visto hoy en la reunión de Bruselas, parece que tanto los cargos de la misma Unión Europea como los líderes de países, parece que sí. Me entristece porque comparado con la reacción de Donald Tusk, que él decía que le daba pena que mi país se marchaba. Eso del alivio y de estar contentos lo entiendo hasta cierta medida, ¿no? Pero no me parece bien, me provoca un poco de tristeza, ¿no? ¿Ha centrado el Brexit todas estas elecciones? Me temo que sí, sí. Lo ha dominado. El Partido Laborista ha tratado de poner el tema del Servicio Nacional de Salud en el centro del debate, pero no ha logrado hacerlo. Y parece ser que todos esos votantes de la clase obrera del norte de Inglaterra pues han votado por Johnson por el tema del Brexit. Les ha parecido que la clase política no les ha escuchado y ha tratado de hacer trampas, ¿no? Sí, ha dominado la campaña, desgraciadamente. ¿A qué se debe esta derrota tan grande de Jeremy Corbyn? Pues yo creo que a múltiples factores. Yo creo que el factor personal es importante en la política como en todas las relaciones personales. Creo que su imagen no ha sido muy buena. Y además sus políticas han sido pues las políticas de los años 70, ¿no? 60 y 70, de la vieja escuela del socialismo, nacionalizaciones y cosas del estilo anticuados para el mundo del siglo XXI. Creo que no ha sabido llegar a la gente, que es muy importante.
también. Voces de su partido, del partido de Jeremy Corbyn, le acusan directamente a él de esta derrota y dicen que su programa electoral no quedaba tan claro y no lo comprendían sus votantes de izquierda. Pues yo creo que el Partido Laborista está muy dividido. Hay muchas luchas internas y eso ha contribuido porque aunque tú estás en desacuerdo con tu líder, si lo haces público unos días antes de las elecciones mismas, uno de los cargos del partido, del gabinete en la sombra, pues le cuestionó públicamente y salió. Entonces eso ha sido el estilo de luchas internas y yo creo que las políticas, pues aunque son un poco desfasadas del laborismo de los 70, ha habido muchas rivalidades internas. ¿Cuáles son las motivaciones que han llevado a que crezca tanto ese nacionalismo escocés? Pues yo creo que yo, que soy escocés, mi familia me lo dice y yo lo entiendo, es que esto ha estado muchos años cociéndose, ¿no? Y el tema del Brexit lo ha reflotado. El tema de Escocia se siente marginado. Los escoceses somos el 8% de los votantes en el Reino Unido, de unos pues 50 millones de votantes. Entonces, es que no contamos. Nos sentimos marginados, el Brexit lo han llevado a cabo y lo han gestionado sin contar con la mayoría de los escoceses. Más que los escoceses se mueren por el separatismo, es eso, que nos sentimos marginados, no han contado con nosotros y nos parece muy mal. Que no se puede hacer algo tan importante como el Brexit y no escuchar a la mayoría de los escoceses. Porque Escocia no es la situación como Cataluña, que ha sido siempre una parte íntegra de España. Es que Escocia firmó un tratado de unión en el siglo XVIII con Inglaterra como un igual. Legalmente Escocia es un igual. No tiene que pedir el permiso a Inglaterra o a Johnson por nada, como ha dicho hoy Sturgeon. Pero más que se mueren por el separatismo, nos da mucho miedo toda esa historia que se ve en Cataluña. No queremos eso, pero queremos que nos escuchan, que nos tomen en cuenta porque somos iguales dentro del Reino Unido. ¿Cree que conseguirán realizar ese referéndum el próximo año 2020? Pues quién sabe. Lo que he oído es que Johnson ya ha llamado a Sturgeon para despachar con ella y lo tiene muy difícil, porque él lo ha dejado muy tarde. Eso se tenía que haber hecho hace 3 años y medio, incluso antes del referéndum. Se tenía que haber pactado la posibilidad que pasara esto. No lo han hecho, lo han dejado muy tarde. Y lo veo muy difícil la resolución para mantener la unidad del país. Y en Irlanda del Norte tenemos la situación que hoy mismo, por primera vez en la historia de Irlanda del Norte, hay más nacionalistas irlandeses que unionistas. Y eso, Johnson ha podido pasar página con el Brexit, pero su asignatura ya pendiente es la unidad del país. Tanto por el Brexit, con los que querían permanecer, y ahora por el auge del nacionalismo. Boris Johnson ha superado con creces esa mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que ahora es cada vez más una realidad que Reino Unido saldrá de la Unión Europea. No, es un hecho, se va a producir y nadie lo cuestiona, tiene un mandato democrático y eso ya se va a hacer. Y creo que es lo que hay que hacer, queremos pasar página, pero lo que no han hecho es hacerlo bien. No lo han hecho bien. Y claro, estamos en este desastre por eso. Paul Gordon, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y seguimos con más asuntos del día porque ya estamos en uno de los periodos más bonitos del año. Madrid brilla con espíritu navideño. La iluminación de todas las calles del centro de la ciudad marcan como cada año el inicio de estas fiestas. Un atractivo turístico, la tradición navideña vuelve a la capital con las luces y con el Belén. La Navidad es época de ilusión y también de engalanar las ciudades. Prueba de ello es esta calle Alcalá con millones de puntos de luz. Pero este año en Madrid también se recuperan tradiciones. Tradiciones e ilusión
algo que se perdió con Carmena. Nos lo asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida, que nos recibe en Cibeles. Lo que se pretende es que Madrid vuelva a recuperar ese sabor de la Navidad, lo que los madrileños estábamos acostumbrados durante tantos años y que en la pasada legislatura, digamos que cortocircuitó un poco, aprovechando el tema de que estamos hablando. Se ha aumentado el perímetro, que está decorado con una doble motivación. Las luces de Navidad yo creo que en Madrid obedecen en primer lugar a un carácter ornamental, pero en segundo lugar también a que los comerciantes nos han pedido por favor que decoremos la ciudad, que le demos un toque distinto para, sobre todo en el ámbito del Distrito Centro, tan castigado en los últimos años, pues animemos a los madrileños a ir a ese Distrito Centro, a disfrutar de esa zona de la ciudad tan emblemática. Pero también con un aumento del gasto, pero ante las críticas... Yo creo que la ciudad quiera acompañar a este tiempo no pasa absolutamente nada, no es criticable desde luego. Era una demanda ciudadana y en la calle tan contentos. Sí, a mí me gusta, yo vengo siempre, todos los años. Mis hijos viven aquí, vengo muy a menudo. Había infinidad de madrileños que me lo decían, pero ¿vamos a recuperar o no vamos a recuperar la Navidad? Va a haber más luces, va a haber más decoración, va a estar más bonita la ciudad, va a haber más belenes en la ciudad de Madrid. Y dije, sí, por supuesto que sí, ese es el plan que tiene este equipo de gobierno. No creo que las luces puedan ofender a nadie, no creo que los belenes puedan ofender absolutamente a nadie. Y Madrid muy bonito, está iluminado, ¿eh? Me parece perfecto. Y otra de las tradiciones que se recuperan este año es el tradicional Belén del Palacio de Cibeles. Claro, es que yo recuerdo haber visto el de Sol y esto no lo había oído, me han dicho que había y tal, y digo, pues voy a verlo. No lo había oído porque en la etapa de Carmena decidieron suprimirlo. Sí que me gusta, pero vamos, yo no sé ni la razón ni... No lo sé, no sé por qué no se puso. Y el actual alcalde lo critica. Pues sí, la verdad es que no estuvieron muy afortunados en todo el tema relativo a los belenes. Pero la ciudad brilla como nunca y Madrid está a la altura para una Navidad que podemos seguir disfrutando. Está muy bien, Almeida se ha portado. Abrimos ya nuestra sección de los viernes de Vida y Estilo con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, ya estamos con el espíritu navideño, lo acabamos de ver, y espero que me traigas algún tema relacionado con estas fechas festivas. Pues sí, vamos a hablar de comilonas porque no se pueden llamar de otra manera, pero hay trucos que podemos aplicar para no ganar esos 4 o 5 kilos que de media dicen los estudios que ganamos los españoles después de las fiestas y que nos arrepentimos, ¿no?, en enero. Hay varios, hay un montón, pero bueno, por citar algunos de ellos, pues uno puede ser el de desayunar, que muchas veces, o merendar, para no llegar con un hambre voraz a las cenas de Nochebuena, por ejemplo, ¿no? No hay que saltarse ninguna de las comidas del día y no tenemos que llegar con ganas y con ansia a la cena de Nochebuena, por ejemplo. Luego, otra oportunidad es la de hacer deporte, ¿no? Tenemos que aprovechar estos días libres, estas vacaciones, para estar más activos, para hacer planes al aire libre, para disfrutar y para hacer ejercicio, ¿por qué no?, con los nuestros en familia, ¿no? Y por otro lado, pues una cosa muy importante es la de no cocinar de más, ¿no?, que siempre pues parece que cocinamos para un regimiento, ¿no?, y esto no es necesario. De hecho, se tiran en España un 10% de las cosas que cocinamos, un 10% de la comida que preparamos en Navidad va a la basura directamente, y esto pues podemos atajarlo de alguna manera, ¿no? Yo he contado con el consejo de algunos expertos que nos dicen de qué manera podemos aprovechar un poquito más los alimentos esta Navidad. Vamos a ver el vídeo. El desperdicio de alimentos es el responsable del 10% de los gases de efecto invernadero, que son los que calientan nuestro planeta. Estas Navidades el desperdicio de alimentos va a ser casi el doble que cualquier otro mes del año. Por eso aquí tenemos 5 consejos para reducir el desperdicio de alimentos estas Navidades. 1. Revisa muy bien lo que tienes en tu nevera y en tu despensa antes de acudir al supermercado. 2. Planifica muy bien los menús y calcula todo lo bien que puedas las porciones que vas a ofrecer a tus invitados. 3. Si te pasas, reaprovecha. No tires nunca nada. Y por último, si no puedes dar salida a lo que te ha sobrado, congela. Bueno, la verdad es que desperdiciamos mucho y siempre compramos cosas de más. Es una realidad que la bandeja con los polvorones siempre se queda ahí después de las fiestas. Siempre se queda, ¿no? Ahí vamos, es que además ponemos cosas, y dicen los estudios que muchas veces las encuestas, mucha gente asegura que compra cosas por tradición, por ejemplo las clásicas peladillas, ¿no?, o los polvorones de X sabor de coco. ¿Quién se come? Pues hay cosas que no nos comemos, no es necesario comprarlas. Hay que echarle imaginación, eso sí, como decía Carlos, y darle salida a todos esos alimentos
alimentos que podemos reelaborar y que podemos hacer recetas con ellos, ¿no? Echarle un poquito de imaginación. Además, la nutricionista, la asesora culinaria de Floret, que es Miren Ayerebe, nos da esta serie de consejos para aprovechar todavía un poquito más los alimentos en Navidad y no desperdiciarlos, ¿no? Pues como ven ustedes en pantalla, comprar de manera inteligente, comprar teniendo en cuenta el número de comensales que vayamos a tener en casa, el número de invitados, hacer planificar el menú, saber lo que vamos a comer, cuántas raciones vamos a preparar, qué número de aperitivos vamos a poner, ¿no? Y conservar bien los alimentos para que conserven su frescor, que esto también es determinante porque además los alimentos cuando conservan su frescor natural nos sacian también más y comemos menos alimentos más nutritivos y tiramos menos comida. Y por otro lado, aprovechar los restos de las comidas. Como decía Carlos Melara, que es el CEO de Noodle, que es una aplicación que, como hemos dicho, es comer sano con lo que tenemos a mano, es una aplicación de aprovechamiento de los alimentos, básicamente, que pueden ustedes hacer uso de ella y descubrir recetas, pues eso, para aprovechar todos los alimentos que podríamos, por otro lado, si no, tirar en casa, ¿no? En Navidad. Al final es todo también un poco de organización, ¿no? Organización, planificación, por supuesto, eso es esencial, no podemos tirar nada y desde luego tampoco tenemos que pasarnos con los dulces, ¿no? Esto es algo que... Demasiado dulce. Demasiado dulce, en esta comemos época. Muchísimo dulce y bueno, sí que es verdad que esa bandeja de turrones, como decía, se queda un poquito apartada. No hay que sacar los dulces todos los días del año, también es importante, todos los días de la Navidad me refiero, hay que sacarlos simplemente los días puntuales. No tiene tampoco mucho sentido que los tengamos expuestos porque al final vamos picoteando y comemos de más, ¿no? Pero sí que el dulce es un tema que es bastante interesante y de hecho esta semana ha sido, vamos, está de actualidad inmediata, ¿no? Se ha hablado mucho de la tasa del azúcar en la Comunidad Valenciana, que como saben ustedes es ese gravamen, ese impuesto que se quiere poner a las bebidas azucaradas y que ya venimos a vueltas con este tema desde 2015. ¿Se ha llegado a alguna conclusión? Pues no se ha llegado a ninguna conclusión. Sí que desde el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana han emitido un comunicado preocupados por el hecho de que no se tomen medidas, ¿no? Como se ha hecho, por ejemplo, en Portugal, que ahí sí que hay un impuesto sobre las bebidas azucaradas. En España todavía no, y entonces ellos nos advierten que en España hay mucha gente, hay una tasa de obesidad infantil muy importante y por otro lado consumimos muchísimo azúcar. Fíjate, Alba, si un sobrecito de azúcar tiene 8 gramos de azúcar, ¿cuánto más o menos podrías decir que consumimos los españoles de media al día de azúcar? ¿50? Nos quedamos cortísimos, es una lástima, pero nos quedamos muy cortos. Consumimos de media 111,2 gramos de azúcar al día por persona, que es una auténtica barbaridad. Pero claro, si sumamos todos los sobrecitos con los cafés que nos vamos tomando, los refrescos y el azúcar que ya de por sí tienen los alimentos, pues al final evidentemente llegamos a esa cuantía de media, ¿no? Así que hay que recortarlo un poquito y podemos hacerlo con alternativas. Por ejemplo, en Navidad, si preparamos un chocolate a la taza, ¿no? Podemos hacerlo perfectamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente utilizando 4 ingredientes y les voy a dar una receta sencillísima que pueden hacer en casa con los más pequeños. Necesitamos solamente cacao puro en polvo desgrasado, necesitamos por otro lado una bebida vegetal, que no la llamamos leche, porque no es correcto decir leche, pero utilizamos por ejemplo una leche de avena, una leche de soja. La leche de soja le da quizá un toque más especial y no es a lo mejor agradable o no gusta a todos los paladares que busquen sobre todo el sabor de ese chocolate a la taza, ¿no? Pero bueno, utilizamos también harina, yo prefiero una harina integral, de trigo integral o una harina de avena, por ejemplo, o de espelta, y utilizamos también aceite de coco, y es el aceite de coco el que precisamente le va a dar ese sabor dulce al chocolate a la taza porque no vamos a utilizar azúcar, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, en 1 litro de leche, vamos a hacer 1 litro de chocolate a la taza para toda la familia, pues lo que hacemos es diluir en un vaso de leche fría o de bebida de avena o bebida vegetal, como estábamos diciendo, ¿no? Diluimos 2 cucharadas rasas de la harina mencionada y entonces lo revolvemos bien hasta que no quede ni un solo grumo y en el resto de la mezcla, donde tenemos ya el resto de la bebida vegetal, tenemos también el chocolate, el cacao puro en polvo desgrasado y tenemos el aceite de coco, que tampoco nos tenemos que pasar, pero vamos ajustando las medidas al gusto según queramos más dulzor, más espesor, más negro el chocolate o más clarito, ¿no? Y entonces ya diluimos finalmente ese vasito que nos hemos reservado con la harina y ya vamos revolviendo. Es importante no dejar de revolver, desde luego, porque si no se nos puede pegar y entonces ya la tenemos armada en la cocina. Desde luego, interesantísimo todos los consejos, Elisa, gracias. Muchas gracias, y buenas noches.
Todavía quedan más de 15 días para que saludemos el 2020, pero en Salamanca ya se han tomado las uvas. Unas 20.000 personas han celebrado esta noche del 12 de diciembre la Nochevieja Universitaria 2020 en la Plaza Mayor de la ciudad. A las 12 en punto de la noche, las serpentinas, el confeti y los abrazos daban por finalizado el año para los jóvenes estudiantes. Algo que ya se ha convertido en habitual en los últimos años y que nació como algo tan espontáneo en los 90. Una tradición que se realiza para despedir a los estudiantes que acoge Salamanca antes de que se vayan a sus ciudades de origen a celebrar la Navidad. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero los dejamos con toda la programación de esta casa para el fin de semana, así que quédense con nosotros, no se marchen. Volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana.